queremos entender un libro, pues tenemos efectivamente ese acercamiento pueril, ese acercamiento intuitivo que a mí me dice, qué bello libro, ¿no? Y ya nunca lo podemos olvidar. Y sentimos esa tristeza cuando ya casi se va a terminar y ¿qué va a pasar? Ya voy a dejar de ver qué hace Demian. En Demian de Hermann Hesse, ¿no? ¿Qué hace Meursault en El extranjero de Camus? ¿O qué pasa con los personajes de Rulfo? ¿O esa voz lírica que me atrapó con ese verso que me acompaña toda la vida? ¿Verdad? ¿Por qué existen obras que trascienden las fronteras físicas? ¿Por qué hay libros que trascienden las fronteras culturales, las lenguas? ¿Por qué hay libros que trascienden el tiempo y que no pierden vigencia pese a milenios? Qué extraño poder, qué extraña energía existe en eso que los más grandes teóricos de la literatura han denominado arte. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué un texto, una imagen, un discurso desaparece? ¿No? Como en los textos periodísticos, por ejemplo, que son la nota, ¡fum!, un día, y se pierden, se van a la biblioteca y se vuelven fuente histórica. Así sea una muy bella crónica, se perdió. ¿Qué hace diferente esa crónica de una crónica como la de Monsiváis, que puede trascender y que no pierde vigencia? Creo que ahí el papel del crítico literario es importante. A menudo se demerita ese trabajo, ese papel del crítico. Les quiero compartir una anécdota. En 2007 vino a Ecatepec Carlos Montemayor, el escritor de Guerra en el Paraíso. Vino Gilberto López y Rivas, del movimiento zapatista. Vino Federico Álvarez Arregui, poeta del exilio español, traductor de George Lukács al español directo del ruso en tiempos de la Guerra Fría. A mí me tocó ir por Federico Álvarez a Coyoacán y veníamos platicando. Cuando entramos al Estado de México, dice, ¿va a estar entonces Carlos Montemayor? Y yo, sí, profesor. Tiene años que no veo a Carlos. Y yo, sí, me le ando escapando. Y yo, ¿por qué, profesor? Quiere una nota y no se le he querido dar. ¿Pero por qué? Hay unas cosas que no me convencen, que no termino de aclarar. Y yo, En ese momento llegamos a la mansión de la Vía Morelos. Ya estaba Carlos Montemayor, un autor sumamente reconocido, aparte por el trabajo sobre la lingüística indigenista, varios premios, ¿no? Justo cuando entramos, se para Carlos Montemayor y va hasta la entrada a recibir a Federico Álvarez. Maestro, ¿cómo está? Tanto tiempo sin verlo. Pase, siéntese. Y yo, ¿qué? O sea, el artista, refiriéndose así al crítico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, empezaron a hablar de una serie de temas. Vargas Llosa, que se habían visto a X autores. No recuerdo bien, me acuerdo mucho que estaban criticando a Vargas Llosa en ese tiempo, acabándose, pues, mientras comían, bebían vino. Y le dice,
Carlos Montemayor, no me ha querido escribir esa nota, maestro. Dice, la voy a escribir ya pronto. Murió. Ambos murieron ya, nunca le escribió. Creo que cuando un crítico asume un verdadero compromiso con la obra de arte, con la obra literaria, se hace de un prestigio. Y que si no tiene nada bueno que decir de una obra, mejor calla, ¿verdad? Porque las obras pueden ser completamente desvaloradas en un momento, como sucedió con El juguete rabioso de Roberto Arlt, que en su momento nadie lo quiso publicar. Nadie. Se quedó el manuscrito y hasta muy entrado el siglo XX lo descubrió Julio Cortázar, se atrevió a publicarlo y es una de las obras de la literatura argentina más importante del siglo XX. Claro que Julio Cortázar le escribió una nota muy importante, le hizo su prólogo al Juguete Rabioso, el Julio Cortázar crítico. Creo yo que el crítico es importante no porque tenga la última palabra, sino porque ama la literatura. Y en ese amor que tiene por el arte de la palabra, trata de explicarla, aunque sus explicaciones pierdan vigencia. Se esmera. Nosotros estamos acostumbrados a caminar por el mundo y de repente, no sé, estamos en Centro Histórico y pasamos enfrente de Bellas Artes y vemos una cosa rara, que evidentemente es diferente a la Casa de los Azulejos, y a lo mejor haya quien se enamore de los edificios y comience a pensar cómo fue construido, qué lo sostiene, por qué dura tanto tiempo, qué tipo de deterioro tiene, qué le parece bello, que lo trata de restaurar, que a lo mejor empieza a generar un pensamiento en torno a la arquitectura que le va a permitir hacer una propuesta donde copie estilos, donde genere un estilo propio incluso, ¿no? ¿Verdad? Eso pasa con la arquitectura. Habrá quien en la música, a propósito de los músicos, pues se fastidie del 4x4, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Bueno, y de repente a lo mejor mete una síncopa, ¿no? Y va siguiendo escalas, ¿no? Y entonces, el que verdaderamente escucha música, piensa esa música, escucha el acorde, logra diferenciar un solo de otro y termina sucumbiendo ante el jazz, creo yo, ante el jazz, ¿verdad? Porque escucha, porque trata de entender, porque aparte va observando esas estructuras, logra separar los instrumentos y escucha el sax y escucha el bajo, los logra integrar, los logra separar, ¿cierto o no? Cada arte así se observa. Una coreografía, uno puede observar un movimiento, pero también lo puede observar de manera grupal, un conjunto coral. Todas las artes tienen esto. Las desarticulamos, apreciamos cada parte individual y en el mejor de los casos la logramos integrar de nuevo para disfrutarla en su totalidad. Pero no solo eso, porque también el arte nos presenta formas de pensar y de comportarse de sociedades bien concretas. Entonces, en la literatura, aparte de observar la belleza, por ejemplo, de una jarcha del español mozárabe del siglo XII, que podría decir que fare mamma me alja de Saziana, sin el amor no viviré yo, ¿a dónde iré de mandar? Es que haré, mamá, mi amado está a la puerta. Si mi amado no podré vivir, ¿a dónde iré a buscarlo? Unos versitos tan simples que pudieran parecernos a lo mejor una casita de un foráneo. Frente a qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia.
Esta lúcida lo siempre visto y la aspirar a lo imprevisto es la angustia de pensar que puesto que muero, existe. ¿Por qué me gustan los versitos de la jarcha mozárabe? Es una casita de Infonavit chiquita, humildita. Pero, déjalo, ¿qué hago, mamá? Mi amado está en la puerta. ¿A dónde iré a buscar? La monstruosidad así, ¿verdad? La arquitectura de la palabra, así que uno dice, ¡qué monumento! Porque nos gusta lo simple y nos gusta lo complejo. Solamente quienes amamos la obra de arte, solamente los amantes de la palabra, del lenguaje, tenemos la inquietud de tratar de explicar qué extrañas fuerzas cósmicas, energéticas, están ahí en la obra de arte. ¿Me equivoco? Ustedes ya han pensado ahorita en personajes, ya pensaron en obras, ya recordaron incluso algún momento cuando leyeron un poema, cuando terminaron un libro, el primer libro que a lo mejor lograron, o el primer libro que los logró atrapar, porque esa es responsabilidad del autor, ¿no? Yo escribo una obra porque tengo que ganarme un público, y si no, pues va a desaparecer. No es culpa de nosotros que no nos gusten los libros, es culpa de los libros por no saber atraparlos. Voy a pasar ahorita a otro momento, no sin antes pedirles si tienen algún comentario ahorita respecto a esto. ¿Y qué quisieran hacer? Yo creo que la diferencia ahí, bueno, es relativo al observador, ¿no? Pero son las emociones humanas lo que nos atrapa y es que tanto nos golpea el subconsciente todo esto de lo que vemos, ¿no? Habrá quien esos versos tan pequeños como un amigo que recuerden algo que le traiga una emoción intensa, habrá quien sea el otro. Yo creo que ahí eso fue un papel muy importante, es lo que nos trata y nos gusta. Solamente eso pensaría yo que quería compartir. Bien, gracias. Yo tengo un punto de vista ahí, pienso que los dos versos son grandes, porque los dos tienen vivencia, ¿no? Tal vez la persona sencilla, como podríamos, no sé si puedo pasar el ejemplo a la música, como un son jarocho, ¿no? Una música clásica. O sea, nos atrapa el son jarocho y nos atrapa la música clásica, porque los dos tienen una vivencia. La música clásica, obviamente, la persona que la hizo tiene unas cualidades tal vez de mucha escuela, ¿no? El son jarocho tiene la vivencia de tal vez 60 años, 50 años de la persona que está trabajando esa música. No sé si quisiera algo así parecido. A mí me parece que sí. O sea que estas formas muy subjetivas que tienen que ver con la estética romántica, o sea, esa valoración que tú tienes de gusto es romántico, más hacia el sujeto. Habrá estéticas que digan, no, depende más del impacto social, la transformación, la lucha, la abolición de la clase social. Bueno, es otra estética, porque también lo es, ¿verdad? La obra literaria es todo eso. Y también tiene que ver definitivamente con esa vivencia. También es una postura muy romántica. Yo estoy casi seguro que ahorita estamos viviendo una etapa de desarrollo literario donde se está revalorando mucho el romanticismo. Creo que el romanticismo está ocupando ahorita un lugar muy especial, pero eso lo vamos a ir viendo sobre el desarrollo del curso. ¿Alguien más? Sí. Yo alcanzo a ver una diferencia entre el ejemplo que ponía sobre las notas que son fugaces, sobre todo con el internet, y aquellas que trascienden como los reportajes o las crónicas de largo aliento. Y es que
yo considero que está en la forma del hacer. A mí me gusta mucho una frase de la película Metrópolis que dice, bueno, la traducción es más o menos entre la cabeza y las manos ten siempre el corazón. Y yo creo que cuando escribes o cuando lees tienes que pensar para hacer, en este caso literatura, puede ser lo mismo con fotografía o con música, tienes que pensar el arte, pero también tienes que hacerla, traerla a la realidad, bajarla, menudo de las ideas, como decía Platón. Y entre eso tiene que pasar por tu corazón, porque como decía Mario Vargas Llosa, la literatura tiene que estar envenenada de realidad para poder entonces impactar al lector o al espectador y mover las entrañas. Creo que eso es lo que hace que se quede. Certeras las palabras de Vargas Llosa, aunque me quedo gordo como persona. Aquí tenemos que también aprender a distinguir entre me cae gorda su persona y su obra. A veces nos puede caer muy mal su persona y también su obra, pero no por eso dejan de ser artistas, ¿no? ¿Alguien más? Un paso al siguiente. Podría dar otro. Es que podemos dar, digamos, un punto de vista respecto a ciencia, respecto a psicología, respecto a sociología, respecto a música, adelante. Hay bastantes explicaciones bastante interesantes ahí. Siguiendo, bueno, pequeño comentario, sería interesante escuchar lo que tenga cada quien de acuerdo a la percepción que tiene y de acuerdo al conocimiento que tiene. A eso. Hay unas corrientes muy cientificistas, digamos así, de análisis literario, como es el formalismo, sobre todo el formalismo ruso, en el análisis de la literatura. Muy simétrico, muy de fórmulas. Vamos a ver un poco de aprender de ello. Ojalá algún día pudiera transformar voluntad, ¿no? Dice José Ortega en Gasset, el hombre es el ser ser y su circunstancia. Y yo lo sé circunstancialmente como de Cato pequeño. Me atrapa mucho ese pesimismo. Y completa razón, las épocas de florecimiento de las culturas han sido así, por ejemplo, los siglos de oro españoles, el barroco, todo ese imperialismo, nosotros lo vamos a ver en el curso también. Cómo proliferan las artes también a medida que se someten. El arte de la iglesia, el arte oficial de la iglesia, el barroco, más importante, no digamos más importante, más brillante, es el barroco churrigueresco, ¿no? Que se encuentra en la Nueva España, Nueva México, creo yo, la Nueva España. Sí, tiene que ver también con el florecimiento. La Grecia, claro que sí. Carlomagno, vamos a ver las carolingias. Aunque creo que siempre va ligado a costa de un ejercicio de poder y sometimiento cuando se observa de manera cultural. Porque también hasta qué grado una obra de arte es un discurso de poder, mediante el cual somete, como lo hace Vargas Llosa, o cómo se establecen las reglas, ¿no? Y Michel Foucault, filósofo francés, la microfísica del poder. Bien, ¿qué más? ¿Quién ha escuchado hablar de Michel Foucault? ¿Qué nociones tenemos? ¿Qué imaginamos? ¿Qué viene a la mente cuando suena Michel Foucault? Sí, es justo el poder, ¿no? El cómo controlar a las masas, bien vigilar y castigar. Pues justo menciona desde las escuelas cómo con el uniforme, con los himnos, con la bandera, con todo esto van sometiendo al ser humano, o lo van dejando un camino fijo para que tenga un pensamiento determinado, ¿no? Y una postura determinada también. Eso ahí en las cárceles también, ¿no? Es una forma muy similar a lo de la escuela, ¿no? Uniforme, horarios. Pues a mí me viene justo eso, el poder, cómo usar el poder para controlar a la gente. Bueno, y otra parte, la locura, ¿no? También habla mucho de la locura él, pero la ve como algo
más libre que justo la media de la población, ¿no? Como el loco como una persona más independiente y la única persona en sí libre, ¿no? Con conciencia de sí mismo. Bueno, más bien sería como una persona pero que tiene capacidad de liberarse de todo lo que ya está puesto, ¿no? De toda la estructura. El único, el vagabundo, el loco. Eso en Vigilar y Castigar, donde critica básicamente la escuela, la iglesia, los órganos jurídicos, la psiquiatría, ¿no? Instituciones de sometimiento. Sí. Importante, muy importante, autor. ¿Quién más decía que...? La otra obra de Michel Foucault es la microfísica del poder, precisamente, que es que las relaciones de poder se dan desde el comienzo del núcleo familiar. Ahí hay un manejo del poder a partir del padre, la madre, los hermanos, etc. Cómo se maneja el poder para dominar internamente desde la más pequeña célula de la sociedad. Esa es la microfísica del poder. ¿Sí? El otro es las palabras y las cosas. Habla de un lenguaje por ejemplo, que no conocemos y empieza a decir que ese es un lenguaje desconocido, pero que está comunicando algo para la sociedad, que ese lenguaje se inventó. Entonces hay aportes de cuestión de La nave de los locos y otras obras de él, que empieza a romper la cuestión de cómo nosotros vemos el poder y no lo analizamos a profundidad. Yo sugeriría, aparte de estos textos, el grado cero de la escritura de Roland Barthes. Y el otro de la escritura también. Los dos textitos pequeños como adicionales a esta cuestión, que es la forma de, o sea, los mensajes para crear, para escribir, desde los elementos más sencillos, cómo se va pensando en la escritura. Esa es una cuestión de tipo adicional para la gente que quiera meterse más en la cuestión de la creación. Muy bien. Foucault. César Vizcaya, Foucault. Híjole, hablar de Michel Foucault es hablar del rompimiento, yo creo que de la misma estructura del mismo, ¿no? Es como el hijo malparido de Nietzsche. Tan contradictorio, tan subversivo, tan socialmente subversivo incluso. No sé, me revuelvo demasiado porque creo que estamos avanzando a pasos agigantados y en cuestión literaria y en las palabras hay que ir con despacio, ¿no? Hablamos de literatura sin definir todavía qué es eso. Hablamos de arte sin definir qué es eso, sin separarle o cortarle sus brazos con la política, con la religión, ¿no? Con todos los sistemas de los que ya hablaba Michel Foucault. Entonces, bueno, no sé, estoy esperando como que el temario sigue el orden que se ha preparado. Sí, es que estamos buscando proyectarlo. No he querido definir que se defina ni crítica ni literatura. El 19, dentro del contexto del positivismo, cuando se le da nombre categórico desde un punto de vista científico prácticamente al mundo, es cuando surge la sociología, cuando surge la antropología moderna, es cuando surge la ciencia política, es cuando aparece también la literatura, ¿verdad? Entonces, por eso estoy considerando en primera instancia que debemos echarle un ojito ahí a unas páginas de Michel Foucault. Vamos a discutir
el punto de vista aristotélico, que es creo que es uno de los sujetos más importantes de la historia del pensamiento, en tanto que fue el primero de los que hay un registro muy formal que categorizó el mundo: la física, la metafísica, la política, la ética, la estética, y entre estos le dio un lugar a la poética. Y como en la poética, entonces ella comienza a clasificar o a subcategorizar los primeros géneros literarios, ¿verdad? Allí vamos a analizar también el momento en el que se racionaliza el mito para ingresar no a la literatura, sino a la tragedia, a la epopeya y a la lírica, que todavía no tenían el término de literatura, no las englobaban, ¿sí? Vamos a pensar ahí un poquito, vamos a tratar de analizar cómo lo que ahora nosotros llamamos literatura, que no lo era, estaba directamente vinculado a lo sagrado, al mito. Y cómo los poetas, de alguna manera, eran aquellos que regían el mundo, regían las sociedades. Porque hay un momento, no me dejen mentir, si me equivoco, por favor corríjanme, porque me meto en terrenos de filosofía, sin ser filósofo, de sociología, sin ser de antropología. Entonces la idea es que tengamos ese diálogo, ¿no? Como hay un momento, según Platón, en el que se le quita el poder a los poetas, son expulsados de la ciudad para que se instaure un nuevo orden, ¿verdad? En aquel entonces un nuevo orden, la polis, donde ya no importa el poeta en tanto líder, más cercano al chamán, al brujo, sino el regente, en un ámbito político. Vamos a ver eso, cómo el poeta es desplazado. La obra literaria entonces pasa al terreno de la fantasía, cuya raíz etimológica viene de fantos, fantasma, como fantasma de la realidad. Y entonces, como el terreno de la fantasía, que es un terreno lingüístico también, la imaginación es lingüística también, es despreciada porque pertenece a la imaginación, para que se privilegie un discurso de la realidad concreta que descansa en categorías más racionales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el contexto de Aristóteles y Grecia. Vamos a ver un poco cuáles son, según Aristóteles, las características de la tragedia. ¿Qué hace una buena tragedia? ¿Qué hace una buena comedia? ¿Sí? ¿Qué hace una buena epopeya? ¿Y de qué se trata la lírica? Que no literatura. Una vez que veamos para Aristóteles qué es esto, vamos a avanzar y vamos a ir a Grecia, perdón, a la Edad Media, donde vamos a analizar en primera instancia, o vamos a discutir sobre qué es la Edad Media, cuáles son los valores que rigen, según un historiador, George Duby, y vamos a observar los valores que descansan sobre todo en la epopeya. Ahí vamos a analizar un libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Vamos a ver qué es un héroe, y lo vamos a observar en la epopeya o la épica medieval, ¿sí? Ahí vamos a analizar el Beowulf, el Cantar de los Nibelungos, puse algunas leyendas carolingias, el Cantar de Hildebrand, el de Roldán y Mio Cid. De allí vamos a tratar de observar cómo son estos denominados en la Edad Media libros de caballería. No son epopeyas, son libros de caballería desde ese contexto. Luego vamos a pasar a modelos de crítica y análisis renacentistas, teorías humanistas, vamos a verlas
Sobre todo vamos a recordar qué es el Renacimiento y cuáles son los valores que rigen esa época, porque también creo que es importante discutir desde un ámbito de la literatura, de la crítica literaria, no el enfoque histórico, ese fenómeno que han denominado unos encuentro de dos mundos. ¿Sí? Vamos a contrastar la crónica de la conquista con Hernán Cortés, la segunda carta de relación sobre todo, y vamos a ver la postura de las casas con la brevísima relación de la destrucción de las islas. Ambas son visiones occidentales. No he querido meter aquí, salvo que ustedes lo consideren, lo podríamos hacer, la visión de los vencidos, en función que es una obra muy contemporánea a nosotros. Lo que sí he querido o propongo que analicemos es cómo construye un discurso Hernán Cortés desde los libros de caballerías y las gestas medievales. Cómo se asume él como un caballero medieval que va buscando vasallos para el rey y que va liberando a las tierras de los casi se imagina los sarracenos, ¿no? Quiero que veamos eso, porque en España ya se había expulsado a los moros, ¿no? Quiero que veamos cómo construye ese discurso Cortés, pero quiero que veamos también el discurso humanista, renacentista que existe en las casas, ¿no? De señalar y de condenar los abusos de Cortés. Mi propuesta allí es que sea desde un enfoque de crítica, de teoría literaria, porque yo sé que efectivamente en el ámbito de la historia se trata de buscar la evidencia, se trata de buscar una razón que nos permita generar una verdad. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a partir del supuesto de que la única realidad, entre comillas, que tenemos es el texto escrito en tanto obra literaria, y la vamos a analizar en tanto obra literaria, nada más, y vamos a ver cómo se puede generar una explicación a todo esto desde la teoría o la crítica. De ahí vamos a pasar a la estética barroca, que es una estética hermosísima. Vamos a tratar de explicar qué es esta estética barroca, qué es el arte de la palabra, la poesía, la lírica barroca, el teatro barroco, desde las investigaciones que hace Hayek. Y vamos a leer el arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Vamos a ver en qué consiste el teatro de ese momento. Teóricamente, cómo se debe construir un drama. Y vamos a contrastar con Lope de Vega, con Calderón. Si vemos que se está poniendo bueno, le echamos ojito allí a Sor Juana, a Juan Ruiz de Alarcón, a Tirso de Molina, y vamos a ver que todos ellos construían su teatro de acuerdo a las normas que estableció Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedia. Todos construyen así sus obras, ¿sí? Eso a mí se me hace bien interesante. Vamos a observar las diferencias que existen también entre el teatro español barroco y el teatro novohispano barroco. Vamos a observar la cultura. Les comentaba esto, la poética, las gestas medievales, modelos de crítica y análisis renacentista, la epopeya de la conquista, y vamos aquí, la estética barroca, ¿verdad? Allí también vamos a analizar el soneto y nos vamos a adelantar un poquito a la teoría formalista, de los formalistas rusos. Vamos a ver cómo la obra de arte es sobre todo forma. Y allí surge esa máxima de que en el arte fondo es forma, ¿sí? Allí vamos a ver que no importa el autor, no importa el público, lo que importa es la forma en sí. Ajá.
Luego vamos a ver el arte realista. Aquí en el realismo he propuesto que analicemos la teoría de la literatura de Taine, un positivista que ve en la literatura cómo pasar de los estadios teológico o religioso al metafísico y al positivo, y piensa que es muy extraño, ya no tiene sentido eso, ¿verdad? Como que ha perdido el rigor, pero lo vamos a ver. Él piensa que con la literatura se puede desarrollar un enfoque científico del ser humano. Ahorita nos parece absurdo, porque ya pasó, ¿no? Está en desuso, pero lo vamos a ver como una historia del pensamiento de las teorías estéticas. Vamos a ver también ahí la significación actual del realismo de Lukács, y vamos a ver cómo la obra de arte, la obra literaria, más bien desde este enfoque está al servicio de la sociedad, y que la obra literaria no tiene sentido si no es para consolidar el socialismo, conquistar el comunismo. Y vamos a ver que no está tan errado. O sea, la verdad, a mí me parece, ya lo vamos a discutir, si es cierto o no es cierto, ¿no? Para eso es importante que vayamos haciendo las lecturas previas, ¿sí? Cuando veamos a Lukács, vamos a generar aquí bastante ímpetu. Y si se dan cuenta, hasta aquí, literatura y crítica nos va a cambiar a cada rato la definición. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver, bueno, aquí vamos a leer un cuento de Gogol, El Capote. No sé si alguien ya lo haya leído. Ya lo viste. Magnífico cuento. Magnífico cuento. Bueno, luego vamos a ir al formalismo ruso y el estructuralismo francés, y vamos a ver cómo en el contexto de las pugnas políticas y las pugnas por el poder intelectual, los marxistas terminan corriendo a los formalistas de Rusia y generan toda una estética de metodología, incluso, porque ahí hay metodología para hacer el análisis de la literatura. ¿Y cómo evoluciona hacia el estructuralismo francés? Sobre todo con Roland Barthes. Vamos a leer el análisis estructural, unas selecciones nada más del análisis estructural del relato, y vamos a hablar de estructuras literarias, ¿sí? Cómo se puede hacer un cuento cíclico, cómo se articula una novela, cuáles son como que ciertas reglas que operan en la estructura literaria. Allí vamos a ver que efectivamente corrieron a los estructuralistas y a los franceses, bueno, primero a los rusos y luego a los franceses. Los despreciaban los socialistas, los marxistas, pues porque ¿cómo que la obra de arte, cómo que la obra literaria no es para conquistar los derechos del proletariado, del obrero, ¿no? O sea, se genera una pugna política, pero vamos a ver que de cierta manera ambos tienen razón, ¿no? Luego vamos al enfoque psicoanalítico, porque me parece que ya vemos contexto social, ya vemos la obra en sí, pero también la obra literaria proyecta nuestras emociones, nuestros traumas, nuestros complejos. Vamos a echarle ahí un ojito a algunos fragmentitos de Sigmund Freud. En su momento desde ahorita les voy a sugerir que pudiéramos leer también, además de lo que está planteado en el tríptico, La Gradiva, el delirio de los sueños de Jensen, y vamos a ver cómo Sigmund Freud plantea que a partir de la teoría psicoanalítica se puede hacer un estudio de la obra literaria, pero también que con este enfoque, más bien la literatura está al servicio del psicoanálisis para que el terapeuta entienda qué clase de trastornos o de complejos tiene el escritor, ¿no? Entonces ahí como que ya no estamos, la literatura ya no es el fondo, el sentido, ¿verdad? Sino que es un pretexto. Lo vamos a ver. Y luego vamos a llegar, ya para finalizar casi, a expresiones teóricas literarias contemporáneas.
donde yo considero que las más relevantes son la psicocrítica, que es una adecuación del psicoanálisis que sí retoma la obra literaria para que se busque explicar la obra literaria, no al autor en sí mismo, sino la obra, sobre todo con el género cómico. Vamos a ver qué bondades, qué características tiene la comedia desde la psicocrítica con Charles Buron. Luego vamos a ver sociocrítica, que es una adecuación de las teorías de Michel Foucault a la teoría, a tratar de entender, de interpretar la obra en sí. Finalmente vamos a cerrar con una teoría que se llama mitocrítica, que a mí es una de las que más me gusta, que ofrece o plantea un panorama integral, como la obra de arte efectivamente vale en sí misma por su estructura, vale porque presenta o refleja conductas de una sociedad, vale porque también presenta los delirios, las obsesiones del autor, pero también del lector, y vamos a ver que en realidad, diría su principal exponente, que es Gilbert Durand, no hemos superado jamás, y aquí vamos a dar un cierre cíclico al curso, el mito. Todo esto que es una teoría, es una historia de la teoría literaria y es una historia de la interpretación literaria, no ha superado el mito y seguimos sumergidos en un ámbito religioso. Quizás no hemos superado el estado teológico. Así se integra este curso, este seminario. ¿Qué les parece? Muy bien. Excelente. Sí, profesor, me sorprende ver que no hay, primeramente, nada de literatura, no occidental. Creo que es un tanto por lo difícil que resulta tanto la comprensión de ese tipo de pensamiento como la traducción, ¿no? ¿Quién nos lo cuenta, desde dónde nos lo cuenta y por qué nos lo cuenta así? Me sorprende también ver que no hay nada de textos religiosos, siendo que partimos de la religiosidad, cerramos con la religiosidad, no se habla de la religión, mínimo de la religión para nosotros, que es la Biblia. Creo que estaría bastante interesante estar en contraste siempre con este tipo de textos para no cerrar siempre la visión a una cosa, el modelo occidental, la historia que nos presentan los historiadores desde su visión también, ya lo diría Foucault, ¿no? Dominada, siempre estar apelando al otro polo, ¿no? A lo oriental, a lo religioso, sin perder de cuenta lo que, como usted dice, ¿no? Pero es crítica literaria, no es grilla política, no es encontrar la verdad histórica, que creo que por lo demás ya está superado esa pugna. Y bueno, creo que ese es mi comentario. Sí, respondo. El enfoque o el sentido del curso, este contenido, sí básicamente privilegia las teorías que nosotros, cuando vayamos avanzando, trataremos de ir aplicando a diversos textos literarios que nos llamen la atención. En cuyo caso, por ejemplo, en la poética, no se termina de, pese a los intentos de Aristóteles, no se termina de separar de ese ámbito religioso. Vamos a tratar de explicar ahí, desde Esquilo, vamos a abordar el Prometeo encadenado, Edipo, rey, y vamos a observar cómo esas teorías aristotélicas empatan perfectamente con la obra, ¿no? La literatura de caballería, los libros de caballería, estas gestas medievales, pues definitivamente pueden ser vistas como literatura o como textos religiosos también, porque se presenta a menudo
eventos sagrados, como por ejemplo en el cantar de Roldán, cuando desciende el ángel del cielo y de un tajo casi cortan 1000 cabezas de sarracenos, ¿no? O sea, cómo la santidad está presente en la obra literaria. Y por supuesto que el libro del héroe de las 1000 caras del mismo Campbell tiene un trasfondo religioso. No propongo que abordemos textos religiosos de manera concreta por varias razones. La primera ya la dije, es que quiero que enfaticemos más estas teorías, que son, creo que, de las que gozan de mayor prestigio a la fecha. Aquí el compañero tiene razón, pero también Octavio tiene razón, es decir, quizá hubiéramos llamado crítica literaria occidental, literatura occidental, es cierto. Lo que Octavio nos pretende dar, por lo que he entendido, es pues una pincelada, una enseñanza de lo que ha sido el pensamiento occidental. Muchas formas de pensamiento y ha habido muchas maneras de interpretar al mundo, pero no vamos a negar algo, cuál es el mejor documentado y de hecho de dónde venimos nosotros. El pensamiento occidental, que además nace en Grecia, claro, está el pensamiento mesoamericano, el pensamiento del sur de los mapuches, del Incario, de los chinos, de Asia, de Irán, de Irak, y no sabemos nada de Zoroastro o Zaratustra, ¿no? Sabemos más por Nietzsche. Hay un rollo de Zaratustra que propiamente lo que fue la religión, además una religión indoeuropea, una forma de pensamiento indoeuropeo. Y bueno, pues al final arrancamos de las islas jónicas, porque de ahí viene nuestro pensamiento, queramos que no, o un alto porcentaje de nuestro pensamiento, aunque no descarto que muchos de los aquí presentes pues tienen información, tienen un bagaje y han leído lo poco que se sabe de otras formas de pensamiento. También no vamos a negarlo, o sea, sabemos cómo eran los mapuche, aquí lo hablaban. Los mapuche era la sociedad que se desarrolló allá en el Cono Sur, entre el pico desde la puntita de América, Argentina, Chile, la Tierra del Fuego, la Patagonia, o del Incario, y sabemos cómo pintaban los incas. De Mesoamérica también hay que olvidar que hay 500 años de distancia, ¿no? y conocemos lo que se documentó por los conquistadores. Hace rato mencionaba a las casas, el maestro, sabían que las casas llegó y era un traficante de esclavos, llegó a América y negociaba con negros, ¿no? Y después se dio cuenta que le estaba regando mucho y después y claro, nos deja una maravillosa obra, ¿no? Pero hay que ver de dónde venía él y qué conciencia lo lleva a modificar su pensamiento y después hacerse un defensor del indígena. Pero defendieron al indígena por ser de la real. El esclavo era el esclavo, ¿no? Y se practicaba con él y lo traían. Entonces, sí, vamos a hacer un seminario, unas pláticas del pensamiento literario occidental. Es importante aclararlo y a lo mejor más adelante o avanzadas las sesiones incursionamos en otras formas de pensamiento y lo que podamos aportar, por supuesto. Yo no sé cómo estemos todos y no se trata de descalificar, pero notamos que venimos de diferentes formaciones, etcétera, ¿no? Y unos aquí para leer o aportar, lo que sea. Pero Foucault, los compañeros hicimos un poquito violento para una primera sesión, un primer acercamiento, yo no sé. Mencionaba algo de Foucault entre Nietzsche, ¿no? Y yo diría que primero está Heidegger antes que Nietzsche. Yo incluso tengo mi interpretación y mi lectura de Foucault, grandes pensadores y filósofos, y yo lo siento incluso con una mayor influencia de Heidegger que del mismo Nietzsche. Foucault se la pasó hablando de Nietzsche, como sabemos,
pero habría que ver si verdaderamente entendió a Nietzsche, ¿no? Nietzsche, todos sabemos que es un filósofo que hasta hoy difícilmente se le entiende, ¿no? Yo diría que está más en el ser y el bien, en el design, en todas las categorías que dio Heidegger con respecto a Nietzsche, ¿no? Entonces, precisar todo esto es importante. Yo creo que a lo mejor a lo largo del seminario lo podríamos incluso hacer un poco interesante y que alguno o dos contextualizáramos en su momento al pensador y luego ya el maestro va a hacer su materia en el análisis o crítica literaria. A mí se me ocurre que podríamos dedicar 10 minutitos a ver quién es ese señor llamado Michel Foucault, que dijo: ¿quién vigila al vigilante?, ¿no? Por ejemplo, que puso en jaque no solo al Estado francés, sino a todas las sociedades o los gobiernos de su momento, ¿no? Que además una vida triste, muy triste, la verdad, que lea Foucault o quien que venga alguien que nos hable de la vida de Foucault. Ay, a mí hasta me hace lo siento, ¿no? Cuando recuerdo su biografía, ¿no? Es un filósofo que nos duele, entonces yo por ahí pondríamos también pues, una propuesta que el maestro la analice, la contemple, y bueno, pues aquí el compañero también nos podría aportar algo al seminario, no sé qué opinen. Yo solo lo dejo así, solo lo planteo, y si a mí me dejan una tarea, pues haremos y la presentaremos, ¿no? Sin ningún problema. Una lectura bien hecha de Steiner nos invita a pensar en cuál es la mejor interpretación que se puede hacer de una obra, ¿sí? Y nos va a poner una situación bien compleja. Steiner es muy importante porque es lingüista, es trilingüe, y escribió un libro formidable que se llama Después de Babel. Yo creo que sí trascendió el ámbito teórico de la literatura, y me atrevería a pensar que sí alcanza un tinte filosófico. Es bien importante este escritor, ¿sí? Que se empezó a hacer desde la teoría de la traducción. Del libro de Foucault, bueno, del artículo, del fragmento que propongo que leamos, sobre todo nos va a invitar a reflexionar en esto de qué es literatura, ¿sí? Pero sobre todo nos va a llevar al silencio y nos va a hacer entender, ya lo irán viendo, que tratar de enfrascar o de someter cierto fenómeno lingüístico a una categoría denominada literatura, pues es casi abominable. Y que una vez que nosotros logremos observar o logremos reflexionar, entrando la siguiente sesión, sobre cuál es el mejor ejercicio de una lectura y sobre qué es literatura, vamos a tratar de liberarnos de prejuicios o llevarnos los menos prejuicios posibles para ir desarrollando el curso. Ese es el sentido de esto. ¿Sí? No vamos a estudiar qué es el poder, no vamos a estudiar qué es el superhombre en esta primera instancia. Por supuesto que cuando entremos a la estética romántica sí vamos a ver a Nietzsche. Nietzsche es fundamental y vamos a ver ciertas cosas. A lo largo de las sesiones vamos a poder estar, y yo pido por favor que vayamos haciendo intervenciones sobre todas las inquietudes que tengamos. Es un debate donde tenemos que ponernos como objetivo principal tratar de entender la literatura. Desde ahí, de ahí partimos, ahí llegamos, tengamos discrepancias, discutamos, apasionémonos, ¿sí? Tengo una duda sobre el análisis. ¿Vamos a ver la obra con su contexto o para hacer esa crítica literaria, o también vamos a ver el contexto del autor para conjuntarlo? No
si es solo la obra o el autor la obra. Siempre vamos a, o sea, la manera que vamos a trabajar es, por ejemplo, Aristóteles, cuando entremos a la poética, siempre es importante que veamos la biografía del autor, su contexto, que veamos las principales aportaciones que ha hecho, desde dónde escribió. Después vamos a ver su contexto social, luego la obra en sí misma, la vamos a analizar, sustraer conceptos, y cuando estudiamos el Prometeo o Edipo o Medea o la obra trágica o cómica que desees, tratar de observar cómo esos conceptos aristotélicos están presentes en esas obras que analizamos, ¿sí? La idea es que al final hagamos un análisis, escribamos un ensayo sobre teoría literaria, sobre crítica literaria, sobre si es buena o no, ahí ya vamos a valorar, ¿sí? Sobre si estamos a favor de la crítica o no, si es importante, o bien hagamos una crítica de un texto de los que aquí se observan o del que se nos antoje, ¿sí? Pero sí con los métodos y las teorías que aquí analizamos. Eso sí es fundamental, que las teorías las apliquemos. Tenemos que categorizar. Eso es importante en el análisis de la obra. Así como el científico categoriza y tiene pasos y métodos, así como el sociólogo aplica un método que le permite analizar, así como el antropólogo, ¿sí? Como en algunas ocasiones el filósofo lo hace, así vamos a tratar de hacerlo con la obra. Lo que haría diferente esto, ya con esto cierro si me permiten, dice Julio Cortázar, y lo traigo a colación, también con Humberto Eco, el escritor del Nombre de la Rosa. Alguna vez le decían a Humberto Eco, el crítico literario no sirve. Perdón, yo primero fui crítico literario y después me hice escritor. Y Julio Cortázar, defendiendo la crítica, dice, hay dos tipos de lectores, sin alusión a sexismo, ni a problemas de género, ni identidad, ni nada de eso, sino el nivel de lector. Dice, existe el lector hembra y el lector macho. El lector hembra se queda con la historia superficial que retoma, la pura historia superficial. El lector macho es el que observa que detrás de esa historia superficial existen 1000 historias. Trata de entenderlas. ¿Por qué? Porque el escritor, el poeta, se ha dado la tarea de describir o construir o dar fe de su realidad, codificándola de una manera distinta a lo que convencionalmente se hace. Y es la metáfora. La metáfora se encuentra en todos los géneros literarios. ¿Por qué metaforiza el artista de la palabra? Porque hay veces que la realidad le resulta imposible de aprender racionalmente. Y es cuando diría Foucault, las palabras sangran también. La palabra sangra. Vamos a tratar de hacer una lectura profunda, demasiado profunda. Y de esa manera le rendimos homenaje a la obra literaria, que es lo que creo yo que nos une en este momento.